para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Señor les bendiga, hermanas. Estamos en la parte número 3, la disciplina de la sumisión. Y bueno, yo quiero preguntarte algo sobre lo que es la sumisión. ¿Qué es la sumisión para ti? ¿Qué ideas nosotros hemos formado respecto a esta palabra de la sumisión? Quizás tú conociste a Cristo ya siendo una mujer mayor, o quizás en tu juventud, etcétera. Y no sé cómo has ido entendiendo lo que es la sumisión bíblica. Porque en realidad, hermanas, en este mundo ha habido a través de los años muchos movimientos de mujeres que se han levantado en contra de lo que es la sumisión, en contra del rol de Dios para nosotras las mujeres. ¿Y qué ha producido todo esto? Ha salido todo un engaño, y ese engaño, que es muy sutil, está obviamente fundamentado en razonamientos equivocados, ideas sumamente egoístas que solamente buscan sus propios fines sin ninguna intención de agradar a nadie, obviamente ni a Dios pensando en Él, porque eso está fuera completamente de lo que es el rol de Dios para nuestras vidas como mujeres. Así que si nosotros queremos ser mujeres piadosas, sumisas, como el Señor quiere que lo seamos, a veces tenemos que tener muchas luchas sobre esto y ver en realidad qué tanto yo he escuchado estas ideas y qué es mi idea sobre la sumisión ahora como una hija de Dios. Si queremos ser mujeres piadosas, tenemos que ir en contra de la corriente, definitivamente, hermanas. Ahora, todos los creyentes, tanto hombres como mujeres, somos llamados a someternos voluntariamente y con gozo, hermanas, a lo que ya sabemos, a lo que ya hemos creído acerca de Dios. Porque Él desea, Dios mismo desea que vivamos una vida de bendición. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar una vida de bendición si nosotros no nos estamos sometiéndonos, obedeciendo a su palabra? Porque ahí es donde está la bendición. Se encuentra la sumisión cuando nosotros nos rendimos al reinado, ¿verdad?, de amor de Dios y a su orden en este mundo. A veces nosotras confundimos la sumisión. Muchas veces sí hay quizás alguna idea clara sobre esto, pero a veces pensamos que la sumisión solamente tiene algo que ver con el matrimonio y con la relación, ¿verdad?, que tiene pues la esposa con el esposo, aunque obviamente sí tiene que ver algo con esto. O también quizás pensamos que solamente sumisión se refiere al rol que tú y yo tenemos en nuestra iglesia local, aunque también esto es cierto, pero no tiene solamente que ver con estas cosas, porque el llamado a la sumisión, hermanas, es mucho más extenso que estos usos reducidos, ¿verdad?, que les estamos dando. Es mucho más amplio, porque tiene que ver tanto con hombres y mujeres también. Sin embargo, esto tiene que ver con ceder a la autoridad, ¿verdad?, del otro. Necesitamos, para ser sumisas, una palabra clave que pienso yo que es la humildad. Necesitamos ser muy humildes, ¿verdad?, de corazón, para podernos mantener por debajo de otra persona. Eso es someter nuestra alma al Señor, colocarnos bajo el poder y la autoridad, hermanas, y el dominio que Dios tiene, ¿verdad?, sobre cada uno de nosotros. Ahora, la sumisión al gobierno amoroso de Dios, que es algo sumamente, ¿verdad?, importante. Cuando nosotros sabemos que Jesucristo se sometió también al Padre, nosotros necesitamos hacer lo mismo, porque Cristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué, hermana?, obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¿Y qué hizo Dios? Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso lo dice en Filipenses 2, 8 al 11. Entonces necesitamos someternos a ese gobierno amoroso de Dios por la causa, ¿verdad?, que Él envió, que es Cristo, y como Él se humilló, así también nosotros someternos a Él. Jesucristo es el Señor. Esa es la clave para ser una mujer piadosa. O sea, es colocar nuestra vida, hermana, en completa sumisión a su voluntad y en todo. En todo. Solamente ahí, siguiendo a Cristo, vamos a encontrar el gozo verdadero. Entonces, someternos no es solamente en alguna área de nuestra vida. Someternos es en todo al Señor. Cuando tú y yo aprendamos qué es someterse al Señor y nos podamos someter a Él, entonces nos vamos a poder también someter al orden que Dios ha establecido. Porque hay un orden en todas las cosas y es algo que nosotros necesitamos aprender constantemente. Nosotros necesitamos muchas veces someternos a las autoridades humanas y a veces no sabemos cómo someternos, ¿verdad? Porque si nosotros no sabemos someternos a Dios principalmente, entonces ¿cómo nos vamos a someter a una autoridad humana? Sea tu esposo, sea el pastor en la iglesia local, sea un jefe, sea cualquier varón, cualquier otra persona. Si nosotros no nos hemos aprendido a someter a Dios, va a ser muy difícil que podamos someternos a cualquier otra autoridad humana que el Señor haya establecido. Entonces, hay dos frases en Juan 8, 28 y 29 que dice ahí el Señor Jesucristo, que dice: nada hago por mí mismo, búscalo y léelo. Y también hay otra que dice: y yo hago siempre lo que le agrada, refiriéndose Jesús al Padre. Entonces, esas dos frases deben de ser claves en nuestra vida para que nosotros recordemos por qué debemos someternos, porque Cristo así lo hizo. Entonces, ese es el ejemplo que Dios me da a través de Jesucristo para que yo me someta también de igual forma al Padre y de esta manera me someta al orden que Dios ha establecido en mi vida a través de autoridades humanas. Hermanas, cuando nosotros enseñamos a nuestros niños a obedecernos, ahí empieza la primera lección en sumisión a la orden de Dios para la familia. Porque esos niños están aprendiendo a ¿qué? A alinear su voluntad, que es obstinada, ¿verdad? O sea, es terca, es necia, pero están aprendiendo a alinear esa voluntad obstinada con la voluntad de sus padres. Y obviamente, en última instancia, ¿a quién se están sometiendo? A la voluntad de Dios. Hermanas, cuando no les enseñamos a nuestros niños a respetar los límites y la autoridad que Dios nos ha dado, no les hacemos ningún favor a ellos. Y entonces, ¿cómo necesitamos enseñar eso a nuestros hijos? No solamente de palabras, sino con hechos, con nuestra vida. Porque ellos van a aprender sumisión, no solamente porque nosotros con palabras les enseñemos y les digamos que hay que someternos a Dios, sino cuando ellos vean que nosotras mismas estamos eligiendo someternos al Señor a través de las autoridades que Él ha establecido. Cuando ellos vean que nosotros estamos respondiendo con piedad ante posibles, quizás diríamos, injusticias, o cuando vean la manera en que nuestras palabras son blandas, ¿verdad? Aún a pesar de cosas que nos puedan herir. Cuando vean que nosotros nos ponemos por debajo de esas autoridades que Dios ha establecido en nuestra vida, ya sea nuestro esposo, ya sea nuestro pastor, ya sea nuestros jefes,
gobierno, etcétera. Cuando ellos vean eso de nosotros, entonces ellos lo van a creer y van a querer también someterse voluntariamente a ese orden que Dios ha establecido. Qué bendito, ¿verdad? El niño que recibe tal educación, hermanas, porque ellos están viendo que a pesar de que en nuestra humanidad nosotros nos sale de manera tan natural la rebelión, pero cuando ellos vean que decidimos someternos al Señor, entonces eso les va a dar vida a ellos, porque se van a someter también a la voluntad de Dios, y eso es una gran ventaja en sus vidas. Ahora, hermanas, ¿cómo someternos a Dios? Bueno, pues como hemos dicho, esto es la sumisión en todas las áreas de nuestra vida, y es una elección continua, ¿verdad? Diaria, de decir, yo elijo ir por los caminos de Dios, aún por encima de los míos. Entonces, tenemos que vivir una vida humilde, como he dicho, una vida en donde no quiera yo gobernar ni controlar yo. Entonces tenemos que ver a Jesús a través de las cosas cotidianas, a través de la vida diaria, del día a día. Cuando estoy en un supermercado, cuando estoy en un banco, cuando estoy haciendo algún trámite también en alguna clínica, cuando estoy de compras, etcétera. En todos esos momentos de mi vida, entonces, ¿cómo respondo yo ante esas autoridades con las que yo me enfrento? Si algo hay que ellas me han dicho y que no me ha gustado, yo trato siempre de poner el control y de imponer mi propia autoridad y mi propia justicia, o simplemente yo miro a Jesús, me someto a su palabra y trato de responder conforme Cristo lo haría y conforme Él me dice que me debo de someter. Entonces, el Señor Jesús nos dio este ejemplo. Él oraba continuamente para poderse someter cada día de su vida. Y en Hebreos 5:7, ¿verdad? Viene esa parte en la cual Jesús ofrecía en oración súplicas con fuerte clamor, ¿verdad? Y con lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado, ¿por qué? Por su reverente sumisión al Señor. Entonces tenemos que aprender, hermanas, dos cosas del ejemplo de Cristo. Primero, que aún el Hijo de Dios, sin pecado, tenía que orar para obedecer. ¿Cuántas de nosotros estamos poniendo por encima de cualquier otra cosa la oración? Necesitamos orar para obedecer, para someternos. Cristo así lo hizo. ¿Cuánto más nosotros que somos tan pecadores, ¿verdad? Que necesitamos la oración para entrar en obediencia. Número 2. El Padre escuchó su oración debido a su reverente sumisión. ¿No es increíble, hermanas, que aún dentro de la divinidad de Jesús, la sumisión era esencial? Entonces, nosotros, ¿por qué queremos renunciar a la sumisión? O queremos disfrazar la sumisión pensando que somos sumisos, llevando nuestro propio camino, aún que estemos obrando y estemos yendo en contra del orden de Dios. Entonces, eso es algo que no nos va a llevar absolutamente a nada bueno, ni a encontrar una felicidad para nada. Nos estamos alejando cada vez más de ser felices en el Señor, siguiendo nuestros propios caminos. Entonces, también Mateo menciona, ¿verdad?, la oración del huerto. Yendo un poco adelante, dice, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso lo dice en Mateo 26:39. Y esa oración también revela, hermanas, ese intenso deseo de Jesús de someterse a la voluntad de Dios, costara lo que costara. Él nos muestra que la voluntad de Dios es más importante que la vida misma. Hermanas, ¿comprendemos esta verdad? ¿Realmente tú crees en esta verdad? ¿Es la voluntad de Dios más importante que tu vida o que mi vida? Es tan difícil, hermanas, enredarse, ¿verdad?, en las cosas de este mundo, en los afanes de este mundo, en los deseos de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestros estándares están en este mundo. Si nuestra mirada no está en Jesús,
¿qué estamos deseando entonces? Todo lo que este mundo desea. Y eso es completamente contradictorio a lo que es la palabra de Dios. Así que por eso no estamos viviendo en sumisión, porque nuestros deseos y nuestra mirada no están realmente en Jesús, sino están siguiendo las cosas y las filosofías y los pensamientos y los deseos que el mundo ofrece. Hermanas, si deseamos tan desesperadamente aferrarnos al control de nuestra vida, que nos olvidamos de la advertencia de Jesús en Lucas 9:24, que dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Entonces, en realidad, la mayoría de nosotras no perderá su vida físicamente, ¿verdad? Por nuestra fe, ni el Evangelio. Pero nos vamos a ver enfrentadas, hermanas, una y otra vez con esa elección de entre la voluntad de Dios y la nuestra. Entonces, lo que perderemos es hacer lo que queremos, ¿verdad? Entonces, de modo que debemos comprender que la práctica de la disciplina de la sumisión, hermanas, no tendrá lugar sin ferviente oración. Hermanas, todas las disciplinas de la mujer piadosa son acerca de la sumisión de nuestra voluntad al gobierno amoroso de Dios en la vida diaria. Así que rechacemos todas aquellas voces, ¿verdad?, populares que nos tientan, todas aquellas personas que aún no tienen a Cristo, o incluso las que dicen conocer de Cristo, pero si están fuera completamente de tener la mirada en el Señor, de seguir sus principios, de alinear su voluntad a la voluntad del Señor, entonces también tenemos que rechazar esas voces que no estén yendo con Cristo. Entonces necesitamos las Escrituras, necesitamos diariamente comunión con Cristo para poder seguir su ejemplo. Hermanas, tenemos que disciplinarnos a someternos al gobierno amoroso de Dios y a su orden, porque esta es la voluntad de Dios en el Evangelio. Dios te bendiga, hermana, y nos vemos en el